Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio educativo en donde charlaremos un poco acerca de la educación antigua y la actual. Hoy nos encontramos con la docente Rosmira. Cuéntenos su edad y a qué se dedica. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por esta participación, me siento muy bien. Bueno, mi nombre es Rosmira Torres Albarracín, soy docente desde hace 47 años, mi edad es de 67 también, muy feliz en mi labor educativa. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a iniciar con la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo era la educación en su tiempo? Bueno, la educación en mi tiempo cuando estaba iniciando era autoritaria, solamente el docente tenía la palabra. Y todo era memorizar lo que decía el docente, eso era lo que se hacía. Nosotros como alumnos no teníamos voz de voz de mando para nada, solamente lo que decía el docente, eso aprendíamos, eso memorizaba. Bueno, y cuéntenos, ya que hablaba usted del docente como esa figura, ¿cómo era ese? ¿Si era miedo o era angustia o por el contrario era simbología de respeto y confianza? ¿Cómo se veían ustedes ante esta figura? Bueno, eso en ese tiempo la educación, pues desde casa exigían el respeto al docente, era el autoritario el que mandaba, nada de una queja del docente porque era castigado también en casa por hacerle faltarle respeto al docente. Entonces, lo que decía el docente era la palabra, lo que decían los padres, eso se cumplía. Sabemos que durante el tiempo las cosas van cambiando, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas han sucedido en la actualidad con referente a la educación y anteriormente? Claro, las ventajas, bueno, voy a hablar de las desventajas antes. El niño no se podía expresar como alumno, la maestra tenía el don de mando, nosotros solamente obedecíamos, entonces nunca teníamos una forma de expresarnos, de tener nuestras ideas, así no estuviéramos de acuerdo con el docente, pero esa era la ley de nosotros, cumplir lo que decía el docente, porque en casa también era así, preguntaba cómo se portó y ojalá que el docente decía, ojalá que la maestra me dé una queja de usted, acá la arreglamos, ¿no? Entonces era muy difícil uno desobedecerle y todos eran, muy bien, sí, maestra, claro, y como con miedo, era todo más miedo y se aprendía a los castigos. A mí en mi caso, pues nunca me castigaron, pero sí habían los reglazos que eran muy fuertes, entonces todo el mundo teníamos miedo, o a veces tenían su palito al lado también para castigarnos, pues eso era de miedo, todo más se aprendía, no era porque quería, sino por el miedo. Así es, ya que menciona esos castigos y bueno, usted nunca la castigaron, pero recuerda de pronto algún castigo en la escuela, en el colegio, en sus tiempos que la haya marcado algún compañero. Bueno, hay castigo de un compañero, no una docente, y siempre me acuerdo que fue, no me aprendí de religión las tribus, de Dios, bueno, no tengo ahorita muy presente, me acuerdo que me arrodillaron al pie del tablero con el librito allá hasta que me la aprendí, de resto no me dejaré salir a descanso. Y usted como docente en esta posición actual, ¿qué siente que ha evolucionado en la educación respecto a estos castigos? Claro, ahorita ya el castigo ya no existe para el niño, ya el niño hay que tratarlos con más amabilidad, ellos tienen derecho de opinar, es una educación conjunta, solamente el docente no el autoritario el que mandaba, ahorita es una educación científica, yo digo, ¿por qué? Porque ahorita vamos con las nuevas tecnologías que hay, ya empezando a aplicar, los niños a veces hacen preguntas que uno dice, uy, ¿cómo sabe este niño? ¿Cómo le va bien? Ellos expresan todo lo que sienten, ya sea en la casa, en el colegio. Ya es muy diferente a la educación de antes. Ahorita el docente hay que como estar mejor preparados porque hay niños que hacen preguntas
que queda uno, uy, ¿qué pasó? Para responderles. Ellos son muy activos. Bueno, ya para cerrar como tal, profe, profe, desde su perspectiva como maestra, ¿siente que el tiempo antiguo fue mejor que el actual? No, yo ahorita, en estos momentos, ahorita la educación es mejor. Todos tenemos derecho de opinar, de hablar, de decir sus ideas, uno aprende de los niños y del momento que está sucediendo. Y al momento uno dice, por ejemplo, se colocó a llover, hay truenos y relámpagos, que por qué eso. Entonces aprovecha uno ese espacio para decirle el por qué hay esos relámpagos, por qué suenan, hay esos truenos. Entonces uno va aprendiendo al momento con los niños. No es una clase que traía preparada al pie de la letra, no, sino al momento como está el día a día se va enseñando. Muchísimas gracias a la docente Rosmira por nutrirnos de sus conocimientos y experiencias sobre la educación. Y ahora vamos a escuchar opiniones de la gente, qué opinan sobre la educación y sobre todo esos castigos que eran aplicados en la antigüedad. Y nos encontramos en el sector Palmeras, parte alta, en Atalaya, con la señora Florelba Torres Albarracín, que nos va a contar qué tipos de castigos imponían en esa época de su estudio. Lo paraban a uno en la fila y, o sea, lo sacaban de la fila y lo paraban con las manos hacia arriba hasta 1 hora. Y si no, lo colocaban a hacer correcciones, escribir un cuaderno, que no debía volver a hacer eso, debía comportarse. Bueno, una vez a mí porque me encontraron que estábamos jugando así, estirando la lleva, con una compañera, de una vez me sacaron y me castigaron, ese fue el castigo. Entonces yo me resentí porque yo nunca me había tocado eso. Entonces después le dije a la profesora, y dije, ¿por qué hacen eso conmigo? Si yo solamente, pues ella pasó y me tocó, yo también hice lo mismo. No era para mayor caso. Entonces digo, para que no lo vuelva a hacer. Bueno, esa fue mi única vez que cometí ese error. Yo estudié en el internado Escuelas Hogares, antiguamente, eso ya es más de 40 años, porque si llevo 45 de casada, entonces estamos casi pisando los 50 años o 48 años. Pero sí recuerdo todo, nos enseñaban desde enhebrar una aguja, pelar una papa, cómo se organizaba un hogar, a bordar, a coser, todo eso lo aprendí. Bueno, muchísimas gracias a la señora Florelba y seguiremos preguntando por los barrios de Cúcuta. Ahora nos encontramos en el barrio Ceci de la ciudad de La Juana Atalaya y el señor Jorge Germán Parada nos compartirá algunas de sus experiencias. Pues cuando yo estaba en el colegio José María Córdoba en Cucutilla, nos colocaban y no nos aprendíamos las tablas de multiplicar, nos daban un cucazo, o sea, ponían la regla, tocaba poner la mano y una regla grande y nos daban así, táquete. Ese era el cucazo para que nos aprendiéramos las letras y las vallas de matemáticas, los números, las sumas, las multiplicaciones, las divisiones. Y si era muy altanero en el colegio, los llevaban y lo arrullaban en la mitad del patio con 2 ladrillos, así, arrullados, 2 ladrillos, le ponían a uno y lo arrullaban y lo dejaban un rato. Cuando eso era severo, el estudio era bravo, decía la sangre con la letra entra. Ese era el decir de los profesores. Yo me acuerdo de un profesor, Carlos García, todavía él me parece que está vivo, y él nos decía, parecen locomotoras, cuando nos fumábamos un cigarrillo escondido, los que no nos dejaban fumar cigarrillos ni nada, ni tener vicios, ni tener, mejor dicho, y el cumplimiento, bien vestidos, bien arreglados, su uniforme, y el cumplimiento, que eso era muy, muy serio cuando esa época. Ahora yo veo que eso sale con las mechas pintadas, el uno se pone un arete aquí, se peita aquí, sí, va con el cigarrillo aquí que ya les cae la mano y no saben nada porque se van al celular. Antiguamente tocaba estudiar duro, buscar las tareas, buscarlas por los cuadernos, los libros, ir a una biblioteca y buscar la tarea y que ojalá Dios si no la consiguiera y viera. El cucazo era seguro y era un cucazo bravo.
Bueno, muchísimas gracias al señor Jorge Germán Parada por compartirnos un poco de sus testimonios. Es impactante escuchar todos estos testimonios sobre la educación en el tiempo antiguo y sobre todo los castigos que se ejecutaban en ese entonces. Agradecemos a la docente Rosmira por compartir su conocimiento en este espacio y recuerden que fue bajo la dirección de la docente Esperanza Rodríguez. De antemano a todos, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.